Se acaba la posibilidad de seguir en la vida religiosa. Estamos en plena pandemia, enfermo de COVID, termina 2020 y siento que mi mundo se está abriendo. O sea, ¿empezaste desde cero entonces? Empiezo desde cero y sin ninguna idea, ¿no? Claro. Estamos en esta segunda parte de este episodio número 5 con el buen Gary, Edgar Rangel, que tiene su empresa Muebles Tendencia, que venden por internet. Y en esta segunda parte ya nos estamos metiendo en materia de tu empresa. La siguiente pregunta, que ya venía desde la primera parte, empiezas vendiendo algo tan sencillo como unas repisas flotantes. ¿En qué momento esas repisas les hicieron pensar que ahí había algo muchísimo más grande? Claro. No es que nos hayan hecho pensar que ahí había algo más grande. Lo que nos hizo pensar, gracias a la reflexión de mi hermano, fue que nosotros en ese momento, cuando estábamos emprendiendo en un pequeño tallercito de 34 metros cuadrados con herramientas manuales y caseras, pues no teníamos la infraestructura ni la capacidad de sostener desarrollos como cocinas, ¿no? Si tú cotizas una cocina de mediano costo, te puede costar 30, 40, 50 mil pesos promedio, ¿no? Y ahí implica el aspecto de que al cliente le guste y los materiales y los colores. Entonces la idea de papá no era mala en el aspecto de producir y vender muebles, no era mala. Lo único que hizo mi hermano fue pulirla, ¿no? Es decir, bueno, podemos hacer muebles, sí, pero tenemos que hacer muebles desde nuestra capacidad y desde nuestras condiciones. Ahí viene un elemento muy fundamental que mi hermano trazó desde origen, en el hecho de decir, bueno, si nos vamos a dedicar a fabricar muebles, tenemos que hacer este tipo de muebles, este tipo de objeto, que en ese caso eran las repisas, que nos permitan de primera instancia poder fabricarlas aquí mismo, empaquetarlas y comercializar, ¿no? O sea, ese fue el producto que nos permitió a nosotros poder ir capitalizando y poder ir entendiendo el segmento y el mercado, ¿no? Porque eso es algo muy importante que en ese momento nosotros no teníamos. Nosotros no conocíamos el mercado. Nosotros teníamos una idea y una ilusión de que eso lo iba a recibir el mercado y que eso lo iba a vender, ¿no? Pero al delinear mi hermano con información específica, hoy en día se llama inteligencia artificial o ciencia de datos, ¿no? Al delinear el modelo de negocio a un producto específico en condiciones, tamaño, características, colores y costo, él pudo, desde su estrategia y desde su capacidad directiva, decir, este es el producto que les puede convenir a ustedes de inicio, ¿no? Obviamente hubo reticencias, ¿no? De parte quizá de papá, decir, no, yo no quiero eso porque no me gusta el material, no me gusta el color, no me gusta la forma, no me gusta la simplicidad del objeto. Pero era importante, ¿por qué? Porque si lo trasladas a un pequeño espacio de 34 metros cuadrados con cierta maquinaria. ¿Qué era el tallercito de tu papá? Sí, completamente. Era la capacidad que teníamos para fabricar. O sea, realmente nuestra experiencia en el mundo de la producción y de la comercialización era muy básica, ¿no? Era muy, muy básica. Es como si hoy en día lo trasladamos quizá a un aspecto de quien quiere emprender en cualquier segmento, pero ahorita voy a tomar de ejemplo a lo mejor en la venta de alimentos, ¿no? Y que dice, oye, yo solamente voy a vender papas a la francesa. Es lo único que voy a vender. Voy a poner mi puestecito y voy a vender solo papas a la francesa. No tienen ciencia, no tienen chistes, son replicables, todo el mundo la puede hacer. Sí, pero es que de inicio solamente voy a vender papas a la francesa. Así fue en ese momento, ¿no? Por las condiciones, características y capacidades, ¿no? No había más. Y mi hermano fue el que nos iluminó, ¿no? Con información concreta sobre qué tipo de producto, objeto y mueble tenía que ser producido. A ver si nos pueden poner aquí en la pantalla el logo de Mueble, porque prácticamente en la letra E en la última son las repisas, con las que empezaron. Sí, completamente. ¿Verdad? Sí, mi hermano vio una tendencia, vio información y se dio cuenta que se estaban vendiendo cerca de 10,000 unidades de ese producto al mes, ¿vale? En un color específico con ciertas medidas, o sea, 10,000 unidades de ese producto al mes en cierta plataforma de comercio electrónico con ciertas características, ciertas condiciones y cierto costo. Imagínate la posibilidad de un pequeño emprendedor de que dice, bueno, si el mercado se está vendiendo 10,000, yo puedo tomar una rebanada de ese pastel de vender a lo mejor 100. Para un pequeño emprendedor de ese mercado, pues está perfectamente bien. No vas a empezar a vender las 100 el primer día. Tu meta es llegar a 100, ¿no? En los primeros meses, en el primer año. Realmente ustedes sintieron, esto ya no es un experimento, esto ya es empezar.
¿Cuándo lo sentimos? Cuando empezó a desbordarse, ¿no? O sea, realmente, cuando estás en la casa, pues no pagas renta, almuerzas con papá, con mamá, a lo mejor te tomas un break de 1 hora, no tienes colaboradores, dices, bueno, lo puedo hacer más al ratito, ahorita me relajo, o sea, cuando estás en ese proceso de emprendimiento te das tus tiempos, ¿no? Pero ya cuando se empezó a desbordar y cuando empezamos a contratar colaboradores y cuando empezamos a necesitar mayor cantidad de insumos y empezaron a llegar ya no camionetitas a proveernos, sino camiones, es cuando nos dimos cuenta, caray, es que esto ya es en serio, ¿no? O sea, esto sí ya se nos está saliendo de las manos por nuestra capacidad y ya no hay espacio, ¿no? O sea, eso se dio en un plazo quizá de 9, 12 meses, ¿no? Pasaron de trabajar en un tallercito hogareño, por decirlo de alguna forma, a una parte ya industrializada de prácticamente las bodegas que ahorita tienen, Sí, ¿no? exacto. ¿Cómo demonios se administra un crecimiento así cuando tú mismo todavía estás aprendiendo a ser empresario? Sí, es muy complicado de inicio tener todo en el concepto general de las ideas porque no te vas a, ¿cómo decirlo? No vas a tener todo el conocimiento de que necesitas ciertas características, ciertas condiciones, ciertos elementos, ciertos requisitos para poder administrar este monstruo que estaba creciendo, pero lo que sí era muy importante en ese momento es seguirte cualificando y seguirte preparando y seguir estudiando, desarrollando, investigando, viendo cómo se hace y cómo lo puedes aplicar. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el problema más grande que les trajo precisamente crecer? Sí, por supuesto. Mira, ahorita se me vienen a la mente dos muy breves y muy concisos. El primero, el famoso conocido flujo de caja, ¿no? Está padre vender, ¿no? Pero hay que tener presente que cuando estás en el mundo del comercio electrónico y las plataformas digitales, pues te pagan a 28 días, ¿no? Entonces tú empiezas a vender, pero lo que vendes lo vas a recibir dentro de 28 días. Y ahí el flujo de caja es que estás generando ingresos por todo el consumo de insumos, enviando el producto, pero todavía no te van a pagar ese producto hasta dentro de 28 días. Entonces es una ola en la que si creces más, tienes que invertirle más para entregar el producto y esperarte más a que te llegue ese capital, ¿no? Esa bolsa de dinero. Entonces, el famoso y conocido flujo de caja es un elemento determinante que nosotros no teníamos ni en el panorama, ¿no? De lo que implicaba, porque pues vendíamos 10, 15, 20 piececitas a la semana, no por demeritar la cantidad, sino porque eso nos permitía cierto flujo constante, ¿no? Pero ya cuando pasamos a 100, 200, 300 piezas a la semana, pues había que entonces multiplicar las capacidades de inversión, por un lado, ¿no? El flujo de caja. Y por otro lado, la estandarización de los procesos, que en todo negocio que quiere crecer, sí o sí se tiene que dar, ¿no? Nosotros fabricábamos los mismos muebles, ciertamente, pero ¿qué implicaba? Que obviamente el corte estuviese preciso, que el rauteado junto con el barrenado, el enchapado y todo lo que implica estuviese preciso, y el empaque también estuviese preciso para que no hubiese como cambios, ni variantes, ni alteraciones en el momento de la producción. Entonces, esa estandarización de procesos es un elemento vital y fundamental de toda empresa que quiera crecer, ¿no? Si no hay procesos establecidos, si no hay procesos estandarizados, si no hay procesos constantes y definidos, lamentablemente solamente se va a improvisar a gran escala. Y la improvisación es buena, sí, pero es agotadora, es agotante, ¿no? Entonces, cuando tú estás improvisando todos los días porque no sabes qué estás haciendo, pues se puede tornar bonito, pero al paso del tiempo se va a volver fastidioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es ya no estar resolviendo todo el día a día, sino es resolver una vez para que eso te permita crecer. Entonces, esos dos elementos fueron, yo creo, las problemáticas más principales en el momento de nuestro desarrollo, de nuestra expansión. ¿Qué decisión empresarial tomaste o tomaron con mucho miedo y después resultó fundamental para llegar hasta donde están? Cuando empezamos, yo hice una pequeña proyección de negocios, un pequeño plan de negocios muy sencillo, creo que eran 3, 4 paginitas, y lo presenté a algunos amigos así inmediatos. ¿Y sabes cuál era la intención? Préstame 5,000 pesos, ¿no? Entre los amigos reuní 25,000 pesos y con eso emprendí. Cuando ya empezamos a crecer, tuvimos que hacer el mismo ejercicio, ya con familiares y amigos, pero ya no eran 25,000 pesos el objetivo, ¿no? Ya nos tuvimos que ir a 1,900,000 pesos, ¿no? Es decir, capitalizarnos, fondearnos, pero no ahogarnos en créditos, ¿no? O sea, nosotros teníamos capacidad de crédito en ese momento y la seguimos teniendo, pero con unas tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces, si podíamos tomar esos créditos millonarios, pero al final íbamos a terminar ahogados, porque ni siquiera nuestras utilidades nos iban a permitir pagar los intereses de ese crédito. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, dijimos, bueno, tenemos que tomar una decisión en la que podemos
fondearnos con los Family and Friends y a partir de ese fondeo de Family and Friends poder pagar rendimientos que nos permitan a partir de las utilidades dar esas compensaciones y garantizar que el capital se siga trabajando, ¿no? Sin ahogarnos y sin comprometernos. Entonces, esa fue una decisión que tomamos con mucho temor, duda, incertidumbre, miedo, con todo lo que tú quieras ver, pero que fue muy importante para verdaderamente poder sostener el desarrollo mismo de la empresa. Eso definitivamente fue vital. Antes se vendían cositas así como muy pequeñitas, ahora cada vez ya venden más y el sistema de rapidez es el mismo. Ustedes no solamente fabrican muebles, aprendieron a leer qué quiere comprar la gente en Internet. ¿Qué entendieron del consumidor digital que otros fabricantes quizás todavía no han entendido? Sí, mira, no es que los otros fabricantes no hayan entendido, sino que quizá me atrevo a decir muchos fabricantes, pequeños, medianos, como en su momento nosotros fuimos, no tienen el acceso a esta información o no tenían el acceso a esta información. Hoy en día con la denominada inteligencia artificial, tú lo puedes saber, ¿no? Y de hecho, te metes a Google, a la famosa Gemini, que es pública, y le puedes hacer las preguntas correctas. Haciendo las preguntas correctas a la inteligencia artificial, te va a dar las respuestas correctas y después viene el criterio humano de discernimiento para tomar las mejores decisiones, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no va a hacerte tomar las decisiones. Te va a dar la información correcta si haces las preguntas correctas. Pero regresando a tu pregunta original, entonces, todo negocio, y nosotros en ese momento lo teníamos claro, todo negocio necesita dos cosas fundamentales, vitales, que si no tienen, no existen, ¿no? El primero es el producto y servicio. Nosotros era un producto, es decir, muebles, así de sencillo. Quien emprende en estética es un servicio, quien emprende en la belleza, quien emprende en abarrotes, quien emprende en lo que emprenda es un producto o un servicio. Eso lo tienes que tener sí o sí, si no, no puedes intercambiarlo, ¿no? De base. Y el segundo elemento vital y fundamental de toda empresa, negocio o emprendimiento son las ventas. ¿Vale? Así de sencillo. No hay dirección corporativa, no hay planeación estratégica, no hay misión, visión, valores. Sí lo puede haber, pero en la práctica sí o sí cuando estás emprendiendo necesitas producto o servicio y ventas. A como dé lugar, ¿no? Si vas a emprender en lo que sea, el producto y el servicio y vender el producto y el servicio. ¿Por qué? Porque a partir de esa venta vas a tener el oxígeno para toda la operación de la empresa. Poder pagar insumos, proveedores, nómina, colaboradores, impuestos, utilidades. Necesitas vender sí o sí, sea lo que sea. Entonces nosotros teníamos sí o sí claro ese elemento. El producto y el servicio, en este caso nosotros los muebles, lo estábamos desarrollando con muebles, ¿no? Y al acercarnos a las plataformas digitales, nos metimos en un ecosistema junto a una tendencia que nos permitía vender y que a la fecha nos permite vender, ¿vale? Entonces, yo he usado mucho este ejemplo así muy sencillo, pero lo vuelvo a repetir. Es como si tú tuvieses un producto y tuvieses la oportunidad, ese producto que tú tienes, de ponerlo en las principales tiendas de conveniencia que hoy existen en cualquier esquina del país, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, te doy permiso de que tu producto esté en los anaqueles de mis 24,000 sucursales que tengo de tiendas de conveniencia, ¿no? Para que la gente las vea. Es el escaparate perfecto. Para nosotros fue el escaparate perfecto de poder comercializar nuestro producto. Y entonces se nos permitió, a través de estas plataformas digitales, ¿no? La plataforma digital de M de mercado y la plataforma de A de la Amazonia, ¿no? Ambas plataformas, tener un escaparate para llegar a millones de personas que ya eran usuarios de esa plataforma dentro de una tendencia que viene creciendo. Yo lo sigo diciendo, es una tendencia que viene creciendo. Del 100% de las ventas que se consolidan en el país, el 16% apenas es en comercio electrónico. Apenas en México. Pero ahorita va a seguir creciendo, es una tendencia. Si eso lo transferimos a Estados Unidos va sobre el 54%. Si lo transferimos a Brasil anda sobre el 60%. Es decir, del 100% del mundo de las ventas, del comercio, apenas en México el 16% es las plataformas digitales, el comercio electrónico, ¿no? Si lo transferimos al mundo, del 100% del dinero que se usa, más o menos el 90% se paga todavía en efectivo en este país, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? ¿Que puedes emprender en el negocio tradicional y poner la carpintería y atender a la colonia? Claro que puedes, por supuesto que puedes, pero que si hoy en día tienes el escaparate de las plataformas digitales que te permiten el ecosistema de la comercialización, venta y distribución, pues lo que tú te tienes que hacer es aprovechar ese mercado. ¿Qué dice hoy en día la gente? No, es que es muy caro. Si lo transferimos a otro tipo de comercio de retail, como
tiendas comerciales, es todavía más caro. O sea, vender en físico es todavía más caro que una plataforma digital, ¿no? El costo de venta de una plataforma digital hoy en día anda más o menos sobre el 40% ya globalizado, ¿no? Entre impuestos, comisiones y publicidad. Es decir, si tú vendes 100 pesos, 40% de eso se va a quedar la plataforma digital. Ay, no, si ya me robaron. Ok, el 60% es lo que tú ingresas para tu operación. Es muy caro si lo transpolas y lo comparas con una tienda de conveniencia de la que te estoy diciendo, ¿no? Que vende, bueno, ahí se va el 55%. O sea, ya no es el 40%, es el 55%. De cada 100 pesos que tú vendas en esa tienda de conveniencia, entre el 50 y el 55% se lo va a quedar la tienda. Sí o sí. Y si te acabas el stock y no les entregas a tiempo, te lo van a seguir cobrando. O sea, al final tienes que pagar ese costo de exposición, ¿no? Pero aquí es la capacidad que tienen ellos ya desarrollada de un ecosistema para la venta y distribución. Entonces, regresando y cerrando la idea, si hoy en día apenas el 16% de las transacciones son en comercio electrónico, hay un mundo por delante para seguir desarrollando este segmento y este mundo, que no va a estar lejano, ¿no? O sea, yo estoy hablando que hoy estamos en el 2026, el boom de todo esto ya fue y sigue siendo para el 2030, esto ya va a estar saturado. O sea, así como hace 10 años había el boom de los video youtubers y de los influencers y todo esto, que hoy en día ya todo el mundo lo puede hacer, así en el 2030 todo el mundo va a poder vender a través de plataformas digitales, ¿no? Como hoy en día puede seguir siendo así. ¿Cuántas veces has tenido que matar una idea que a ti te encantaba porque los números te dijeron, esto no lo quiere el mercado? Sí, muchas veces, ¿no? Como que, a ver... Cada semana me topo con esta realidad. Mira, es que es bien importante tener una regla bien básica, ¿no? Se tiene que vender lo que la gente compra. Punto. ¿Vale? O sea, no hay ciencia detrás de eso. Se tiene que vender lo que la gente compra. ¿Y qué es lo que la gente compra? El grueso de la población compra para lo que le alcanza. Entonces, si tú pretendes entrar en un segmento, que en este caso los míos son los muebles, con ciertas características que se desbordan en el costo público, la gente ya no lo va a comprar por el simple hecho de que no le alcanza, por un lado. Aunque sea muy bien hecho, esté muy bonito. Pues no, la gente, el grueso poblacional al que le vas a intentar vender no lo va a comprar porque simplemente no le alcanza. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, investigar primero qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita, qué es lo que sí está dispuesto a pagar. Y eso, todo eso se entiende hoy en día como el ecosistema de mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque al final la gente compra, regresando a esa regla sencilla, la gente compra lo que, o la empresa vende lo que la gente compra. Nada más, no hay gran ciencia detrás de todo esto. ¿Qué es lo que tienes que ser? Bastante humilde como empresario, emprendedor, de decir, bueno, a mí me gustaría vender por mi segmento un gran mueble de maderas finas con estos herrajes y estos elementos, nada más que ese costo ya se me fue a tal cantidad, ¿no? $1,000, un ejemplo. Bueno, ¿lo puedo fabricar, lo puedo vender? Claro, sí, $1,000, pero tengo que ser consciente como empresario que no se lo voy a poder vender al 90% de mi población, pero sí se lo voy a tener que vender al 10%. Entonces, mi mercado, mi target, del ecosistema de mercado, mi target es este, quien me va a poder pagar $1,000 por ese mueble. ¿Qué sientes diseñar o fabricar algo y después ver que miles de personas que ni siquiera has podido conocer, entablar así como ya algo más pues face to face y todas estas cuestiones, lo están comprando y que se están metiéndolo, integrándolo a su casa? ¿Qué sientes? Que estés llegando a miles de personas. Claro, no alcanzo a dimensionar el sentimiento porque no lo veo, ¿no? O sea, esta cuestión digital es yo envío el producto a unas bodegas, al conjunto de productos, y yo ya no veo el ciclo de quién lo entrega, de quién lo recibe, yo ya no veo esta cuestión emocional, ¿no? Pero sí me puedo imaginar que entonces es un elemento funcional y utilitario que resuelve a las personas justamente esa necesidad y que al resolver esa necesidad estamos cumpliendo con nuestro objetivo de empresa de proveer un producto funcional, utilitario y rentable, ¿no? Para ambas partes. Entonces, claro que da una emoción y un gusto porque eso te permite darte cuenta que el modelo está funcionando y el modelo funciona en tanto que te compran, ¿no? Yo creo que ese es el elemento principal de toda empresa. Cuando te compran quiere decir que entonces hay una aceptación y que estás cumpliendo con ciertas características y ciertas necesidades que resuelven un mercado, ¿no? Entonces, claro que es algo loable en el aspecto como empresario porque te permite entonces sentirte a gusto de que la gente lo está
disfrutando, ¿no? Hay un elemento importante en el que tú también tienes que darte cuenta que un producto, así como una empresa tiene un ciclo de vida, así un producto lo tiene, ¿no? Nace, crece, se desarrolla y muere, ¿no? Hay productos que han tenido una tendencia, un punto culmen, y después sabemos que va a venir una muerte. Y no es una muerte porque, y eso es lo bonito de ver tendencias, no es una muerte porque tú quieras que el producto se muera, sino es una muerte porque empieza a haber gente que dice, mira, se vende. Entonces, todo el mundo empieza a copiarlo y llega un momento en el que se desvirtúa. Y es bonito porque pues tú ya le ganaste cuando no había la competencia, ¿no? Pero está bien porque al final implica un segmento, ¿no? En donde es cierta innovación, cierta tendencia, cierto mercado, y después por sí mismo pues ya se saturó. Ahí en mi casa nos cambiamos a un departamentito muy bonito y pues tuvimos a bien comprarte la cocina, ¿no? Pero anteriormente, si ustedes entran a nuestra oficina de DASA Seguros y Finanzas, pues prácticamente los escritorios son de mueble, ¿no? Claro. Y algún otro escritorio, uno para mi niña, cosas así hemos, con los años, ¿no? Te hemos estado ahí comprando y yo digo, bueno, mira, me estoy llenando de... Y he visto a su papá que con el tiempo y de dedicación, por ejemplo, hay escritorios que pues les mueves las patitas de abajo y lo puedes, o sea, para que te quite espacio, ¿no? Que no te quite espacio más bien y lo puedes doblar y todo eso. Él le gusta estar así como que viendo, diseñando y todo esto, sí, ¿verdad? Y se dedica a eso, ¿no? Mueble nació como un proyecto familiar. ¿Trabajar con la familia es una fortaleza o hay días en que dices, me hubiera buscado otro tipo de socios? El 84% de las empresas de este país son familiares. ¿El 84%? Sí. Es un número muy grande. Y de ese 84%, las grandes empresas en su mayoría de este país, las grandes empresas de telefonía, la de la televisora, la que vende los electrodomésticos, son familiares. ¿Vale? La riqueza como la pobreza es generaciones. Entonces, claro que era lógico, en ese momento yo no lo tenía claro, pero claro que era lógico y hoy en día es más lógico saber que la familia es el primer núcleo positivo para el emprendimiento. ¿Va? Si la familia se vuelca, a ver, los que ven esto, si la familia se vuelca a emprender, créanme que hay una gran posibilidad de futuro. ¿Va? Porque hoy en día tenemos el aspecto de los grandes emprendedores en solitario. Y esos grandes emprendedores en solitario muchas veces terminan así, solos y sin negocio. No quiere decir que sea un fracaso, sino que no tienes una red de apoyo. ¿Vale? Y ya llegan como, o sea, sí crecen, pero llegan un momento hasta aquí. En que el negocio depende completamente de tu estado de ánimo, ¿no? De tu persona. Ya no de un equipo, ya no un trabajo colaborativo. Entonces, yo me atrevo a decir, el aspecto de que mi empresa, nuestra empresa, sea familiar, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puedes decir, es que la empresa tiene que sostener a la familia. No, la familia tiene que estar estable y trabajar por el bien de la empresa, que el rédito de la empresa, cuando la familia esté estable, deja dividendos, deja ganancias, deja utilidades. ¿Va? Y obviamente que es importante aquí que todos se inmiscuyen de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, aunque mi mamá no está físicamente en las bodegas y en los talleres y en la producción, pero sí tiene un ambiente tranquilo y seguro que cuando volvemos a casa podemos descansar y disfrutar, ¿no? Entonces te cambia el chip de decir, bueno, ya dejé a lo mejor el estrés de la empresa, pero regreso a un hogar, regreso a una casa, regreso a un ambiente seguro, tranquilo y cómodo. Entonces, el rol de mamá no es en producir, pero es a lo mejor tener eso, su hogar, ¿no? En donde ella se siente a gusto y donde nosotros podemos compartir ese tiempo. Qué padre que sí lo podamos sentir y palpar aquí contigo, esa parte familiar y cómo han logrado que su empresa se vaya dando de esa forma en conjunto. Vienen las 3 preguntas de la identidad de Money Room y creo que ya contestaste más de alguna, pero a ver si la podemos ahí como concretar un poquito, ¿no? Gary, ¿cuál fue ese error que te llevó a la cima del éxito? ¿Cuál fue ese error? Buena pregunta. Yo creo que haber sido siempre muy incisivo, ¿no? A lo mejor visto por la gente externa sería un error, pero eso es lo que me ha permitido entonces, inclusive necio, ¿no? En mi perspectiva a veces, de creer tener la razón y la verdad, porque eso es lo que me ha permitido
seguir con constancia y perseverancia, ¿no? Me puedo equivocar, sí, pero tengo clara la meta de que hay un camino a seguir y trazar. Es como muy de Don Bosco, ¿no? O sea, al final él tenía claro para dónde, no sabía cómo, pero tenía claro para dónde, y aunque las circunstancias se le ponían en contra, él seguía y seguía y seguía. El sacerdote necio, el sacerdote rebelde, el sacerdote inclusive grosero, ¿no? Con alguno que otro obispo por ahí, ¿no? Pues sí, con la pena, ¿no? Gastaldi pasó a la historia, pero Don Bosco se la superó, ¿no? Entonces, así de fácil, ¿no? Y no porque yo tenga que ser el nuevo Don Bosco, no me interesa, simplemente digo, tengo claro que a veces la necedad forma parte de la persistencia, ¿no? Y esa persistencia de sí o sí, seguir adelante, ¿no? ¿Y qué frase quisieras compartirle aquí a todos los que nos están viendo, nos están escuchando? ¿Qué frase, pensamiento, filosofía de vida como que ha dirigido tu vida? Viene, yo diría, yo le llamo así consagración, ¿no? El mundo le llama especialización, ¿no? O hiperespecialización. Viene una generación y cada vez está perfilando más en el que se van a hipercualificar, hiperespecializar en algo, ¿no? Venimos de una época post-revolución industrial, hace más de 150 años, en donde todo era enciclopédico, ¿no? Después vino ya cierta segmentación, en donde había ciertas carreras profesionales. Hoy en día, aparte de las carreras profesionales, vienen las especializaciones, los posgrados, o sea, vienen estas generaciones hiperespecializadas. Yo le llamo consagrarte, ¿no? En pocas palabras es cuando te consagras a algo, y ojalá la gente que pueda estar emprendiendo se consagre a eso, a ese algo que ha decidido, va a poder desarrollar, ¿no? Si viene de una familia en donde han emprendido en años atrás, pues ya tiene una base histórica y generacional en la cual ellos seguir si les gusta, ¿no? Pero si no hay una familia, como en mi caso la mía, no hay un antecedente de abuelos, padres que tuvieron una empresa, que dirigieron una empresa y que me la heredaron, ¿no? Pues es mi oportunidad de consagrarme a ello, ¿no? Si en algún momento mis hijos o mis sobrinos o quienes sigan después de mí les interesa seguir y consagrarse en esto, lo podrán tomar. Y si no, pues simplemente concluirá, ¿no? Pero si viene esta época importante en la que hay que consagrarse completamente de mente, cuerpo, alma y corazón a lo que se está haciendo. Muchísimas gracias. Ya lo escucharon. Sobre todo estoy pensando en la gente joven que empieza su vida, empieza así a vislumbrar muchas cosas, pero bueno, que se consagre a lo que crea que eso le va a traer como pues esa satisfacción de estar en esta vida. ¿Qué libro, qué mentor o qué experiencia ha cambiado tu forma de entender los negocios y la vida? Completamente don Lorenzo Servirge, dueño y fundador de Bimbo, la familia Sendra también. Para mí son personas que no solamente han creado una gran empresa, ¿no? Grupo Bimbo, sino que son grandes personas que a través de su fe han podido trascender la doctrina social de la iglesia en sus empresas y con ello ponerle una mística, ¿no? Han podido ellos mismos consagrarse, ¿no? Como familia a este negocio y desarrollarlo, ¿no? Por eso es o no obstante, por ello es la panificadora más del mundo, ¿no? Si lo transferimos a otra familia, muy famosos ellos, pues todos los Slim, ¿no? Ellos también han estado en este rubro, en una fe igual católica. Eso a mí me motiva mucho, ¿no? Me impulsa, ¿no? Y yo lo que veo y lo que distingo es en estas figuras aprender y tomar lo mejor para, obviamente, irlo potencializando. ¿Me gustaría crecer como ellos? Por supuesto que sí, pero yo sé que eso me va a representar muchos años. No creo que Bimbo es de 1928, estamos hablando más de 100 años, ¿no? O casi 100 años. O sea, yo llevo 5, no me puedo poner en el parangón de decir, voy a hacer así, ¿no? A lo mejor me faltan 100 años, ¿no? Pero en su momento sí, así la voy. Pero sí, como dices, te estás consagrando como un empresario que también vive su fe desde la perspectiva laboral y empresarial que le estás dando, ¿no? A tu vida, a tu familia, a tus empleados. Muy bien, Gary. Pues ya con esto prácticamente tendríamos que cerrar, pero yo me quise meter más ahí profundo y sentimental y no sé qué tantas cosas. Y escribí aquí un pequeño texto que viene al final esta pregunta, ¿no? Te conocí siendo un niño, después te volví a encontrar como seminarista. Fueron las etapas que estuvimos incluso casi viviendo juntos, ¿no? Luego como amigo, porque realmente seguimos siendo amigos desde hace muchos años. Y hoy como empresario, si pudieras sentar aquí frente al Gary de sexto de primaria que conocí hace ya tantos años, 25,
¿Crees que estaría orgulloso del hombre en el que te convertiste? ¿Qué le dirías a ese Gary? Sí, estaba orgulloso. Todas las mañanas tengo una credencial de cuando tenía 6 años, de cuando entré al instituto, ahí la tengo en mi habitación, cerca de donde Chitoncito. No, en ese momento estaba muy delgado, ¿no? Y cada vez que lo veo, no diario, pero al menos sí 2, 3 veces a la semana que lo veo, me sonrío a mí mismo y me digo, lo estamos haciendo muy bien. Imagínate, nunca nos imaginamos hasta dónde íbamos a estar, ¿no? Entonces, claro que está orgulloso, claro que me siento muy orgulloso. ¿Qué le diría? Algo bien, bien sencillo. El miedo y el rechazo van a ser tus grandes amigos. Aprende a convivir con ellos. Nunca se van a ir. En la vida de nadie jamás se va a ir el miedo y el rechazo. Todos nacemos con él. Pero van a ser grandes amigos, en mi caso, porque con ello te va a permitir aprender a crecer, a superarte, a lidiar. Entonces, cuando viene una circunstancia diferente, en donde te da miedo, en donde ya te rechazaron, en donde te negaron el proyecto, en donde no entró el pago, en donde son tus grandes amigos, de ahí vas a aprender, ¿no? Y al final, después de 36 años de vida que siempre han estado, dices, pues nunca ha pasado nada mal. Al contrario, qué bueno que se dio, porque eso me permitió crecer. Entonces, Gary, de 6 años, más chiquito, el miedo y el rechazo siempre van a ser tus grandes amigos. Aprende a vivir y convivir con ellos. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Gary. De verdad, es un placer y es algo muy bonito poderte escuchar y retroalimentarnos. La riqueza que tú traes de toda tu experiencia nos deja muchísimo. Esperemos que sí también, como tú dices, la podamos poner en práctica siempre. Y bueno, yo soy Damián León. Edgar Rangel. Y esto es The Money Room.